Cuando el compositor, al que le gusta componer, ¿viste? Y no interpretar, termina de componer, viene y me muestra y dice, mira qué linda composición. Pero ahí la composición no es un verbo, la composición es un pentagrama, lleva un chirimbolo. Entonces, tratando de responder a mi pregunta, ¿por qué en el lenguaje habitual con el que nos referimos a la política, a la sociedad, a los propios procesos subjetivos, hay tantas palabras que terminan con ción? Respuesta: porque la vida individual, social o política de las personas o de los pueblos no es otra cosa que el perpetuo movimiento que nos lleva de la acción a su versión cristalizada, del comportamiento a su objetivación en una cosa. Si esta fuera una clase de teoría política, diríamos de los poderes constituyentes a los poderes instituidos, de la acción al efecto. Vivir en sociedad es protagonizar el perpetuo tránsito de los verbos que se van convirtiendo en sustantivos para que nos enojemos con ellos y hagamos surgir de su seno otros verbos que se convertirán en sustantivos, ¿no? Entonces, esa palabrita transición, como la palabrita ilustración del bueno de Manolito Kant, pero en el barrio le decían Manolito, a Eddie le dicen Eddie, y a Immanuel Kant le decían Manolito. La palabra ilustración o la palabra transición son palabras que terminan en ción porque designan un movimiento, un desplazamiento, un pasaje, un devenir, un convertirse las cosas en otra cosa. Y en esa idea que teníamos en los 80 sobre la democracia se nos aparecía como eso que estaba al final del camino de la transición. La democracia era eso hacia lo que debíamos transitar. No era una realidad material y concreta del mundo en el que vivíamos, que todavía tenía un montón de restos o de residuos o de pedazos mal procesados de un pasado dictatorial, autoritario. En aquellos años 80 se hablaba de cosas como el enano fascista que todos teníamos adentro, la cultura política autoritaria que había que revisar. Se escribían muchos artículos en el mundillo académico de aquellos años 80 sobre las culturas políticas en la Argentina y se decía que todas ellas tenían en común el rasgo de ser autoritarias y que había que corregir ese lado inadecuado de nuestras culturas políticas para tener una cultura política democrática. Y la democracia aparecía en el futuro, aparecía como el nombre de una utopía, y algo que me parece muy importante para contrastar con este momento que estamos viviendo. A esa idea de democracia o de utopía democrática se la asociaba con la idea de un conjunto de libertades. La idea de democracia que teníamos en los años 80 era una idea de democracia asociada a la noción de libertad, que es otro modo de decir que en los años 80 todos fuimos un poco liberales. Esto es perfectamente razonable. Cuando uno sale de una dictadura atroz no le da por ser otra cosa que un buen liberal. Todos fuimos liberales en los años 80, el alfonsinismo expresó eso en el plano político con especial singularidad. Y la idea de qué era la sociedad democrática que teníamos que conquistar o a la que teníamos que transitar era eso, la idea de una sociedad de libertades, donde nadie se metiera con nuestros cuerpos, donde nadie se metiera con nuestros domicilios, donde nadie se metiera con nuestras ideas, donde nadie se metiera con nuestras creencias, donde nadie se metiera con nuestra correspondencia. De ahí surgía también, que me parece que es algo para contrastar con este momento que vivimos también, de ahí surgía una cierta idea acerca del Estado. El Estado estaba en nuestras representaciones dominantes en los años 80, ciertamente del lado de las cosas malas de la vida y de la historia.